Bueno, amigos y amigas, prometidos deuda, y aquí iniciamos el primero de esta secuencia de personajes que lo he englobado en el estudio de la maldad por el tarot. Vamos a ver otra manera, jugando con arquetipos, de conocer personalidades y de trabajar sobre ellas. ¿Por qué empiezo por lo malo? Pues evidentemente porque lo malo es lo que más resuena, por desgracia. Malo, el morbo es lo que más parece que se amplía. Y evidentemente hay una parte buena, no podría haber empezado por otra distinta, pero creo que a modo de ejemplo es algo que está mucho más en el subconsciente colectivo, pues este tipo de personas que a lo mejor otras, por desgracia, que eso también un día deberíamos de hablarlo directamente. He querido empezar, pues para mí el más especial, por muchas razones. Charles Manson, para mí, tiene un punto que lo diferencia de muchos. Os voy a decir un poco cuándo nació, apuntaros la fecha, eso sí me gustaría, si podéis tener papel y lápiz, apuntarla. Él nace en Cincinnati el 12 de noviembre de 1934. Muere el 19 de noviembre, fijaros que tiene ahí una cierta conexión también, de 2017. Criminal sectario y también músico, conocido por liderar lo que se conoció como la familia Manson, un grupo de seguidores que surgió en el desierto de California a finales de los años 60. En 1971 fue declarado culpable de conspiración por los asesinatos de 7 personas, la actriz Sharon Tate y otras 4 personas en la casa de Tate, en Beverly Hills. Y al día siguiente de un matrimonio, Leno y Rosemary LeBlanca. Todo llevado a cabo por los miembros del grupo, que seguían instrucciones de Manson. Sus seguidores asesinaron a diferentes personas en otros momentos, y Manson también fue declarado culpable de 2 de estos asesinatos, en concreto de Gary Hinman y Donald Shorty Shee. Manson creía en lo que él mismo llamó Helter Skelter, un término que tomó de la canción del mismo título, Helter Skelter, de los Beatles. Él interpretó que la canción hablaba de una hipotética guerra racial entre negros y blancos que según él se avecinaba. El título de la canción apareció escrito con sangre en la escena de uno de los crímenes ordenados por Manson. Él creía que los asesinatos podrían ayudar a precipitar dicha guerra racial. En Estados Unidos se ha mitificado a Manson como emblema de la locura, la violencia y lo macabro. ¿Verdad? ¿Mentira? Bueno, lo podemos ver ahora mismo. Este es un poco el principio de una vida verdaderamente complicada, verdaderamente especial. ¿Por qué? Pues si os fijáis, que me imagino que lo sabéis, de entre todos los que voy a nombrar y todos los que voy a hablar, desde luego él tiene una diferencia primero fundamental con todos. No se llegó a manchar nunca las manos de sangre. Esto lleva el tema del psicópata pues a otro tipo de nivel, porque evidentemente no es una norma. La mayoría de los que caen en este tipo de psicopatías, donde se conjuga la falta de empatía que tienen con los demás, con un narcisismo fuerte, que todas estas cosas, de hecho, él las tenía, pero la mayoría deriva en asesinatos físicos que los cometen las mismas personas, pues por esa especie de excitación, de sensación especial que conlleva, según sus sentimientos, ese tipo de actos. Él en su caso no, él fue instigador, pero nunca llegó a ser verdugo. Su vida, un desastre. Familiarmente, una madre prostituta. Él se tiró desde muy joven, prácticamente toda su vida, entrando y saliendo de la cárcel. Una personalidad pues muy complicada, y una persona que según más o menos va creciendo, sabes que puede derivar en algo que no es demasiado lícito. Pero con todo, con una personalidad especial. Uno tiene que tener una personalidad especial, con ese don mesiánico que no todo el mundo tiene, cuando ha sido capaz de aglutinar no solamente a gente que le ha seguido,
sino que también gente que le ha creído, que estaba convencido de que era una especie de Dios en la tierra, que su causa verdaderamente tenía sentido. En estos momentos parece un poco increíble, parece casi impensable, pero bueno, por desgracia hay muchos casos que si te pones a verlos tienen ese mismo paralelismo. Dentro de que es una persona que no tenía estudios, era una persona que tenía, yo creo, una sabiduría genética, una sabiduría especial, un don mal empleado. A veces me pregunto, mirándole, qué hubiera ocurrido, qué hubiera pasado si en su vida no hubiera tenido esa base familiar, si hubiera sido otra, hubiera sido más querido, hubiera tenido unos valores, unas raíces, que hubiera sido del que para mí tenía un potencial tremendo. Lo que pasa es que la vida le conjugó malas pasadas y él tampoco supo vencerlas. Otro hecho importante es que estamos hablando del boom del movimiento hippie en esos momentos. Acordémonos también de que en este caso los primeros asesinatos, sobre todo Sharon Tate, que estaba embarazada, era la pareja de Polanski, que además, curiosamente, acababa de acabar o estaba todavía promocionando su película, esa película también tan especial, y que un día también pues podemos ver y podemos también un poquito comprobar, porque tiene también su historia y es como muy importante, aparte de películas icónicas que hizo, como El baile de los vampiros, que a mí también me encantó, pero bueno, todo el mundo sabe que hay una película clave en todo esto, una película clave en todo esto y importante. Sin duda lo recordáis, y es La semilla del diablo. Sé que lo que pasa es que tampoco quiero hacerlo muy largo, entonces pues me gustaría ir un poco al centro, un poco de todo esto, para que después lo meditéis. Es un poco, más o menos os he dicho un poco las periferias de Manson, que todo el mundo puede meterse en internet y profundizar. Vamos un poco a lo que os quería contar yo. Si yo miro su fecha de nacimiento, el 12 del 11 de 1934, da un 22. Sería el arcano primero, que también reducido, porque habría que reducirlo, da un 4. Entonces fijaros que él tiene una combinación del arcano del loco y el arcano del emperador. Evidentemente, el arcano del emperador, aparte de poder, tiene que ver mucho con las relaciones del padre y da mucho el punto de madurez. Pero fijaros, el arcano del loco marca ese punto de desequilibrio que uno desde muy pequeño tiene que tratar de encauzar. De todas formas, enfado sí, pero agresividad a lo mejor no. El loco lo que representa es una persona con ideas extrañas, especiales, distintas. Tiene que tener un catalizador fuerte para que el loco pueda derivar en otras cosas. Lo que pasa es que cuando ocurre directamente es como una bomba de relojería. Pero de ahí sale el número 4, el arcano del emperador, que es un poco lo que sería su número arquetípico, y representa a una persona que en su vida, porque claro, un arquetipo se mueve según la vida que esté teniendo la persona. Una persona puede mover eso en base a que conozca cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Sus puntos fuertes es madurez, encauzar el arcano primero que va a sentir fuerte, que es el loco, su inestabilidad, su inmadurez, sus locuras, y tratar un poco de centrarlo con la ayuda del emperador, que tiene que tener una base de equilibrio, de madurez, y a partir de ahí puede salir una combinación verdaderamente fuerte, pero fuerte en el sentido positivo, una persona madura, decidida, con dirección, con fuerza, pero aparte con un don especial que le va a hacer distinto a todas las demás personas. Claro, si eso está mal encauzado, evidentemente el emperador no encauza al loco, el loco encauza al emperador, y el emperador surge con todas sus inestabilidades, su mal genio,
su parte de inmadurez, sus malas decisiones, el pensamiento de que la fuerza es lo único por donde puede implementar sus ideas. Es un poco la sensación de un Aries, digamos, sin control. En este caso el emperador es el que tenía que haber centrado al loco, pero en su caso fue el loco quien se impuso y se comió a su arquetipo real, que es el emperador. Y eso tiene que ver mucho la situación familiar. Pero si vamos bajando nos encontramos también con el número externo, el arquetipo externo, que es el arquetipo que de alguna manera es lo que los demás ven de nosotros, es lo que, digamos, exterioriza. Y fijaros que un 12 y un 11 hacen un 23. En este caso estamos hablando del 5, del Papa. ¿Qué representa eso? Que los demás primero ven una persona con conocimientos, con una energía mística especial, con una fe especial. O sea, lo que están observando de él, lo que están viendo de él, es una persona que les crea seguridad, que les crea estabilidad. Aunque él no la tenga, pero los demás la asumen, la creen. De alguna manera el Papa podría ser el tipo gurú, en la parte mística, y eso es lo que los demás vislumbran directamente de Manso. La mayoría de las personas que se le acercan son las típicas personas desheredadas, sin familia, sin entornos, con malas situaciones personales, que están buscando alguien que les dé, como digo yo, una condición de vida. Tiene mucho sentido que ese número 5, en donde los demás es como le vean como una especie de gurú, como alguien a quien escuchar y, entre comillas, hasta adorar de vez en cuando. Su número personal, que es lo que él lleva dentro, ahí tendríamos que coger 1934, y ahí tenemos una cosa importante, porque aquí se vuelve a diseccionar. Tenemos el 17, que representaría el arquetipo de la estrella, y el 8, que sería su número directamente, el arquetipo interno, que en este caso sería la fuerza. Fijaros que aquí, y esto no lo voy a decir más veces, pero bueno, es algo que sí me gustaría decir primero. Realmente los números arquetipos importantes es todo junto, sería el loco y el emperador. Pero estos otros dos, tanto el externo como el interno, nos ayudan a comprender mejor a la persona. Si yo miro el interior de Manso, en este caso con el arquetipo 17, veo una persona que internamente, por dentro, sus sentimientos, su inconsciente, quiere conectar con los demás. Está buscando, de alguna manera, sentirse agrupado a grupos o a gente. Le ayuda internamente eso. Y aparte, fijaros que estábamos hablando de que está el movimiento hippie. Entonces, es una persona que internamente incluso creo que está en el momento y en el lugar histórico donde debería estar. Y desde luego la fuerza, el 8, que es el que lo genera, el que le representa, su arcano interno definitivo, marca una persona con una energía y una creencia fuerte, una persona con una pasión por lo que internamente cree, tremenda, y eso también es algo bastante destacable. Pero os voy a decir algo más. Si yo junto su arcano, en este caso el 4, que es su arcano real, con el arcano externo, en este caso es el 5, y con el arcano interno, que en este caso es el en este caso es el 8, pues fijaros que nos da lugar. En este caso estaríamos hablando del 4 y del 8, que serían 12, y 5, ¿vale? Nos quedaríamos con el 4, que es el suyo normal, el 8, 12 y el externo. Y nos daría el 17, que sería un poco la unión de todos esos arquetipos que hemos estado hablando. Yo me quedaría directamente con ese número porque les representa mucho. De ahí ya no lo voy a diversificar más. A mí me vale mucho la estrella
como su representante. Movimiento hippie, esa parte espiritual y ese sentimiento. Entonces el potencial suyo era tremendamente fuerte. ¿Dónde nace directamente el problema? Pues de ese loco que convierte todo ese potencial en locura y en odio. Un arquetipo 4, cuando ha tenido malas relaciones no solamente con la madre, sino con el padre, situaciones de problemas con el poder, pues evidentemente es una persona que primero necesita redimirse, después necesita tener como ese punto de autoestima que en un momento determinado perdió, y nos da un lugar una persona pues inestable totalmente, incapaz de tomar decisiones, pero con un interior tremendamente lleno y con una capacidad de llegar a los demás tremendamente llena. Es una persona que yo sí le diría que tenía un problema psicológico fuerte, pero un problema de tal tamaño que su propia vida fue lo que derivó directamente a eso. Potencial mal empleado en todos los sentidos. No hay agresividad en sus arquetipos. Incluso la parte más agresiva, que a lo mejor podíamos hablar un poco de la fuerza en cuanto a la parte de la pasión, pues es más en lo que él cree y en lo que él siente, más lo que puede exteriorizar hacia los demás. Una persona que se sentiría feliz hablando, conversando, siendo admirado por los demás, necesitaba ese punto de sentirse adorado por el entorno, pero una persona que primero odiaba todo lo que tuviera que ver con autoridad, que de principio, por nacimiento, tenía una situación psicológica muy complicada y muy compleja, y que después le tocó pasar pues por un verdadero drama desde niño. Nunca supo estabilizar su loco, nunca supo controlarlo, y al final fue el que le controló de todas las maneras posibles. Pero os vuelvo, quedaros con estos números, porque vamos a ver después personas que sí usaron esa parte, como digo yo, real, en donde mataban directamente a las personas. Con esto no quiero decir que él no tuviera culpa, que la tuvo, él fue el inductor, él hizo que los demás lo hicieran. Y se basó sobre todo en ese número 17, que le ronda mucho en todas las áreas, en donde es la típica persona que por un lado tiene ese punto místico, por otro lado se representa a los demás como esa luz que en un momento determinado les ilumina, y entonces utiliza personas que estaban psicológicamente, emocionalmente e internamente mucho peor que él, y les hace creer que su conductor de vida es él, y que tiene que ocurrir lo que él realmente dice. Y también un punto importante que también está basado en esa parte del emperador: necesita notoriedad. El emperador, el Aries, necesita que se le vea, que se le sienta, que se le recuerde. Él lo intentó por la música en un primer momento, pero no le resultó. Y a partir de ahí, viendo cómo atraía a la gente, es como que se revolvió directamente y pegó un cambio, y un cambio tremendo. Bueno, quedaros con esto, es el principio y vamos a pasar por muchos. Manson es el más conocido, pero cuidado con el siguiente que vamos, porque aquí sí vamos a ver una mente verdaderamente mucho más retorcida. Pero quedaros con los números, es muy importante para poder trabajar directamente con ellos.